Un vagabundo que había pasado injustamente 10 años entre rejas, salvó a un niño de ser atropellado por un camión a toda velocidad. En agradecimiento, el padre del niño le ofreció un trabajo como ayudante de cocina en su restaurante. Pero un día, tras escuchar una conversación, se quedó paralizado. «Hola, queridos amigos del canal Real Stories», dijo una voz familiar. «A medida que se desarrolle la historia, escribid en los comentarios desde dónde la estáis escuchando. Vuestros mensajes desde todos los rincones del mundo ayudan a crear el espacio cálido y acogedor que hace que nuestro canal sea tan especial. Y ahora comencemos. Sumilogo recibió noviembre a regañadientes, como a un invitado indeseado. Los árboles se alzaban muy juntos, con sus ramas desnudas rozando el cielo bajo. Un viento húmedo barría las calles, arremolinando las hojas caídas y los trozos de periódico en un torbellino caótico. Una figura solitaria caminaba con dificultad por la acera agrietada. Un hombre cuya postura encorvada parecía fundirse con el sombrío paisaje. Su aspecto era tan desgastado y sin color como el mundo que lo rodeaba. Canas prematuras en las sienes a pesar de tener apenas 40 años. Los hombros cargados con una mochila raída. Los ojos pesados bajo los párpados hinchados. Su abrigo había sucumbido hacía tiempo al desgaste y al paso del tiempo. Se trataba de Makar Gorinsky, recién salido de una prisión de máxima seguridad, donde había pasado 10 largos años por un delito que no había cometido. 3 semanas antes, había atravesado sus puertas como un hombre libre. Pero ahora cada rincón familiar de su ciudad natal resonaba como una herida abierta. Cada calle, cada casa le traía recuerdos dolorosos. Allí estaba la vieja librería con el letrero desconchado, donde solía ir en busca de revistas técnicas y libros de referencia, aprendiendo poco a poco por su cuenta los principios de la contabilidad y la economía. En su lugar había ahora una cadena de licorerías con un letrero borroso que decía: «Todo fluye, todo cambia». Las palabras le parecieron una amarga ironía. Se permitió una sonrisa sombría. Las citas de los libros habían sido sus salvavidas tras las alambradas. Pequeños islotes de cordura en un mar de humillación y desesperación. Se detuvo cuando su mirada se posó en el escaparate de una floristería. Antes se llamaba simplemente Flores, y allí trabajaba la bondadosa Nina Vasilievna, que siempre recordaba las preferencias de sus clientes habituales. Para Alisa, de nuevo lirios blancos, es tan delicada como esas flores, Makar Stepanovich. Solía decir. Imaginó a Alisa con su vestido color crema, la luz del sol entretejida en su cabello rubio miel, sonriendo mientras se volvía hacia él, con una mano apoyada en el vientre. «Makar, estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. ¿Puedes creerlo?». La había abrazado con tanta fuerza que ella se rió, advirtiéndole que la asfixiaba. Su corazón se llenó de una felicidad tan grande que le dolía, tan grande que le robaba el aliento. Una semana después llegó la llamada de la oficina de impuestos. Registraron el apartamento y también el restaurante. Preguntas desconcertantes, montones de facturas desconocidas y documentos que nunca había firmado. «Slava, sabes que esto no es mío. Yo nunca haría algo así». Vyacheslav Rogachev, su viejo amigo y socio, estaba sentado haciendo girar un bolígrafo caro, evitando su mirada. «Escucha, Makar, yo tampoco lo entiendo. Pero los hechos son los hechos. Tu firma aparece en todo». Luego vino el tribunal, el veredicto, y la mirada de Tima desde detrás del hombro del abogado, fría, distante, con una sonrisa de triunfo apenas perceptible. El sonido de una bocina sacó a Makar de sus recuerdos. Se detuvo en seco, dándose cuenta entonces de que había entrado distraídamente en la carretera. En ese momento, un movimiento llamó su atención. Un niño, de no más de 9 o 10 años, doblaba la esquina a toda velocidad en un patinete, riendo, ajeno al peligro. Un camión con el logotipo de una empresa de construcción aceleró al cruzar la intersección. El conductor no había visto al niño en su punto ciego. En otro segundo, habría sido demasiado tarde. Sin dudarlo, Makar se abalanzó hacia adelante, gritando algo ininteligible. Llegó justo a tiempo. Agarró al niño por los hombros y lo apartó con todas sus fuerzas, lanzándolos a ambos a la acera.
chocaron con fuerza contra el cemento. El impacto fue violento y doloroso. El camión pasó rugiendo, dejando tras de sí una nube de humo. La moto, abandonada en la carretera, quedó aplastada bajo sus ruedas como una ramita. ¿Qué demonios te pasa?, gritó el conductor, bajando de la cabina con el rostro enrojecido por la furia y el miedo. 50 metros más adelante, el vehículo completamente cargado, finalmente se detuvo con un chirrido. ¿Dejar a un niño suelto así? Y tú, chico, mantén los ojos abiertos cuando cruces la calle. Makar se puso en pie, se sacudió el polvo y instintivamente se colocó entre el niño y la ira del conductor. Ya está todo bien, dijo con voz tranquila. El niño miró a su alrededor y poco a poco se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. El conductor les lanzó una última mirada furiosa. Luego hizo un gesto con la mano para que se marcharan y se alejó murmurando maldiciones entre dientes. Makar se volvió hacia el niño. ¿Estás herido? El niño estaba sentado en el bordillo, acariciándose una rodilla arañada y sangrante, aunque parecía más preocupado por el destino de su patinete. «Mi padre me va a matar», murmuró, con la mirada fija en el chasis destrozado. Era un regalo de cumpleaños. Luego levantó la vista y Makar se quedó paralizado, impresionado por los ojos del niño, de un verde intenso casi malaquita, salpicados de oscuridad alrededor de las pupilas. «¿Cómo te llamas?», preguntó Makar con voz entrecortada. «Ilya Rogachev». El niño intentó levantarse haciendo una mueca de dolor. El apellido golpeó a Makar como un puñetazo en el pecho. Rogachev. En un pueblo tan pequeño, las posibilidades de que fuera una coincidencia eran escasas. «Makar Stepanovich», logró decir, tendiendo una mano para ayudar al niño a levantarse. «Me has salvado», dijo Ilya solemnemente, sacudiéndose el polvo de los pantalones. «Gracias. Tenía prisa. Hoy tenemos una competición de matemáticas en el colegio. Matemáticas preparatorias. Es algo serio». Makar asintió con la cabeza, estudiando más detenidamente el rostro del niño. «¿Te gustan las ciencias exactas, las matemáticas?» «Sí. La física, no tanto. Me gusta más el ajedrez y la poesía. Incluso escribo algo. Pero mi padre dice que son tonterías. Dice que tengo la cabeza en las nubes, que no soy como él». Makar sonrió con ternura. «Mi padre siempre decía que las nubes son donde nacen las ideas», respondió inesperadamente. «Y que todo lo que hacemos debería contener un poco de poesía o no vale la pena hacerlo». Ilya abrió mucho los ojos. «Mi padre nunca dice cosas así. Siempre habla de beneficios y de la competencia, de que lo único que importa es ser el primero». El chico miró a Makar con curiosidad. «¿A qué te dedicas?». La pregunta pilló a Makar desprevenido. ¿Quién era ahora? ¿Un antiguo restaurador? ¿Un contable injustamente condenado? ¿Un vagabundo sin hogar? Todas esas respuestas eran ciertas y al mismo tiempo no lo eran. Solía ser un hombre de números y un poco soñador. Ilya asintió como si la respuesta tuviera mucho sentido. «Me caes bien, Makar Stepanovich», dijo con sencillez. «Me has salvado y dices cosas interesantes. Ven al restaurante de mi padre. Te invitaré a comer. Está cerca, justo después del parque. Es una casa grande con un cartel que pone Cherry Orchard. Mi padre tiene restaurantes por todas partes. Está muy orgulloso de ellos». Lo dijo con la naturalidad con la que se invita a un amigo del colegio. «Es muy generoso de tu parte», dijo Makar lentamente. «Pero, ¿no se enfadará tu padre si llevas a un desconocido, sobre todo uno con este aspecto?». Señaló su ropa gastada con una leve sonrisa, imaginando lo desaliñado que debía de estar. «No, le gusta que demuestre responsabilidad social», respondió Ilya con seriedad, pronunciando las últimas palabras con precisión infantil. «Y además, me has salvado. Esta es mi forma de darte las gracias. Vamos». Empezaron a caminar por la calle, Ilya cojeando pero decidido. La moto quedó junto a la basura. Era irreparable. «¿Sabes lo que es un huerto de cerezos?», preguntó el niño de repente. «¿A qué te refieres?», respondió Makar. «¿Por qué se llama así el restaurante?». «Mi padre dice que es un nombre bonito y que a la gente le gusta. Pero lo estudiamos en el colegio, en Chekhov. Trata de cómo la gente no puede olvidar el pasado y cuando talan el huerto les duele». Makar sonrió con ternura. «Es una interpretación muy profunda para alguien de tu edad.
Pasaron el parque, con sus tilos desnudos, y salieron a una amplia avenida, donde Makar vio su huerto de cerezos, lo que una vez había sido un restaurante modesto e íntimo que él y Slava habían abierto con sus últimos ahorros, amueblado con muebles de segunda mano y un letrero pintado a mano. Ahora era un lujoso edificio de 3 plantas, las altísimas vidrieras, el ostentoso letrero dorado, la ornamentada piedra y la escalera de mármol que conducía a un portero que abría la puerta a los invitados distinguidos. Todo ello hablaba de transformación y prosperidad. Slava claramente le había ido bien, pensó Makar con amargura, con el corazón latiéndole con fuerza. Pero era demasiado tarde para dar marcha atrás. Ilia ya le tiraba de la manga instándole a seguir adelante. «Vamos, Makar Stepanovich, aquí se come muy bien», insistió el niño. Y así, Makar entró en un pasado que creía enterrado para siempre. El vestíbulo del Cherry Orchard les recibió con calidez y un murmullo de voces. El aroma de los pasteles recién hechos se mezclaba con la fragancia sutil y cara de un perfume de diseño. Una peculiar combinación de comodidad hogareña y opulencia superficial. Makar sintió que se le entumecían los dedos. Había imaginado este regreso innumerables veces, pero nunca así. El portero, al ver a Ilia, abrió más las puertas. Pero sus ojos se fijaron en la ropa gastada de Makar y su rostro se torció en una mueca de repugnancia y confusión. «No puede entrar aquí vestido así», comenzó a decir, pero Ilia lo interrumpió con firmeza. «Es mi invitado Grigori Semyonovich. Me ha salvado de un camión. La moto está destrozada. Tendremos que comprar una nueva», añadió, bajando la mirada. «Esto no es una casa de caridad», murmuró el portero entre dientes, pero se hizo a un lado y dejó entrar a la extraña pareja. Makar entró en el vestíbulo y se detuvo en seco. Sintió un dolor sordo y familiar en el pecho, como si le presionaran una vieja cicatriz. Reconocía y no reconocía el lugar. Las sencillas mesas de madera habían sido sustituidas por otras con tapas de mármol. Las acogedoras pantallas de tela habían dado paso a brillantes lámparas de cristal. El ambiente hogareño había sido sustituido por una grandiosidad teatral. Y sin embargo, allí estaban las mismas fotografías en blanco y negro de los turbulentos años 60, las que él había rescatado de las cajas polvorientas del ático del viejo fotógrafo Mikhalich. El parque de la ciudad con su tío vivo y su banda de música, la plaza con la primera fuente de la posguerra, la calle Lenin con el cine Rodina. Y sobre cada mesa seguían colgando las características lámparas en forma de cereza. Un pequeño milagro que él y Alisa habían inventado en el primer mes de funcionamiento, cuando ni siquiera tenían dinero para sillas decentes. Alisa había pintado ella misma las pantallas, y Makar había instalado el cableado después de largas jornadas en su otro trabajo. «Mira, Makar Stepanovich, ¿no es precioso?», preguntó Ilia con voz llena de orgullo. «Mi padre dice que es el mejor restaurante de la ciudad. Viene gente incluso de Moscú». Makar asintió con dificultad, incapaz de hablar. «Nuestro restaurante». 2 palabras, sencillas, pero como una puñalada en el corazón. A su alrededor, los comensales se fijaron en el visitante inesperado. Mujeres elegantes con vestidos de diseño cuchicheaban y se apartaban al pasar Makar. Hombres con trajes a medida y relojes de oro lo miraban con disimulado desdén desde debajo de sus pesadas cejas. Pero Ilia, aparentemente ajeno a todo, condujo a Makar con confianza a través del salón hasta una puerta con el letrero «Sala del personal». «Vamos a ver primero al gerente», explicó. «Probablemente mi padre aún no haya llegado, pero Arsén Filipovich siempre está por aquí». Arsén Filipovich resultó ser un hombre elegante, de mediana edad, con el pelo peinado hacia atrás, las uñas cuidadas y un aire de profesionalidad calculada. Sus rasgos bien definidos mostraban una expresión permanente de descontento con el mundo, y sus dedos largos e inquietos no podían permanecer quietos ni un momento, jugueteaban con los gemelos, golpeaban la mesa, barajaban papeles. Cuando los vio entrar, primero le dedicó a Ilia una sonrisa ensayada, pero luego, al ver a Makar, su expresión se torció en una mueca de repugnancia. «Ilia Vyacheslavovich, ¿qué significa esto?». Su voz era seca y amarga, como si hubiera mordido un limón.
¿Por qué has traído a este hombre al restaurante? Me salvó la vida, Arsén Filipovich, exclamó el chico, saltando sobre sus talones. Casi me atropella un camión, pero él me sacó justo a tiempo. Es una pena lo de la moto, está destrozada. El gerente levantó las manos. No te ha pasado nada, eso es lo importante. Llamaré a Vyacheslav Nikolaevich inmediatamente. Y a tu madre. No te preocupes. Por favor, gritó Ilya, con la voz temblorosa por el miedo. Papá se pondrá furioso y mamá se enfadará. Déjeme decírselo yo mismo cuando lleguen. Mientras tanto, podemos Makar y yo almorzar con Stepanovich. Arsén Filipovich frunció los labios y se volvió hacia Makar, mirándolo como si fuera un mueble viejo. Me temo que eso es imposible, dijo con frialdad. Atendemos a una clientela selecta. Ya lo comprenderás. Por supuesto, me encargaré de que tu salvador reciba una recompensa económica a través de nuestro programa benéfico. Pero tendrá que marcharse. ¿Echar a un hombre que ha salvado a un niño? Se oyó una voz ronca de mujer desde la puerta. Una mujer corpulenta de unos 60 años entró en la oficina. Su rostro, tallado como si fuera de piedra, era sencillo pero alerta. Una chaqueta blanca de chef colgaba de su amplio cuerpo como una armadura, subrayando la monumentalidad de su presencia. ¿No tienes conciencia, Zinaida Efremovna? Siseó el gerente. Te estás extralimitando. Tu lugar está en la cocina. Me alegro de que trabajes hoy, Zinaida Efremovna. Intervino Ilya alegremente. ¿Puedes darle de comer a mi salvador? Creo que no ha comido en todo el día. La mujer se volvió hacia Makar y se detuvo un instante en él. Había algo en sus ojos, una sombra fugaz de reconocimiento. Makar se puso rígido. No podía ser. 10 años lo habían cambiado hasta hacerlo irreconocible, y la barba le cubría ahora la mayor parte del rostro, incluida la cicatriz. Ven a la cocina, le dijo con tranquila familiaridad, como si se conocieran de toda la vida. Dios nos ha enviado una bendición hoy, compartámosla. Y tú, Ilya, añadió, vete. Tu madre volverá pronto del trabajo y se preocupará. No me iré hasta que vea que Makar Stepanovich come algo, respondió el niño con firmeza. Eres imposible, murmuró Zinaida Efremovna de repente saliendo de su ensimismamiento. Está bien, vamos. Todos a la cocina. Y tú, Filipich, escribe tus importantes cartas. No dejes que te distraigamos. La cocina resultó ser el corazón palpitante del restaurante, enorme, sofocante y rebosante de vida. La jornada laboral estaba en pleno apogeo. Cocineros con chaquetas blancas como la nieve se afanaban alrededor de ollas y sartenes, mientras los camareros iban y venían con bandejas. El aire estaba impregnado del aroma tentador de las especias y la carne chisporroteando. Zinaida Efremovna llevó a Makar a una pequeña mesa escondida en un rincón, normalmente reservada para el personal durante las pausas para fumar. Ahora, querido, vamos a darte de comer como es debido, dijo con cariño, colocando los platos. Ilyashenka, vete ya, no estorbes, te prometo que no le haré daño a tu salvador. A regañadientes. El niño obedeció, pero se detuvo en la puerta. Volveré. Makar Stepanovich, gritó. Cuando la puerta se cerró detrás de él, la mujer colocó ante Makar un plato humeante de borsch, una gruesa rebanada de pan negro y un vaso de vodka. Bebe, dijo simplemente. Le temblaban las manos. Estaba helado hasta los huesos, con los nervios a flor de piel. No tengas miedo, Makar, no voy a envenenarte. Él asintió con gratitud y se bebió el vodka de un trago. El calor lo recorrió, adormeciendo el dolor interior. Come, no seas tímido, le instó ella, acercándole el plato. En un momento te traeré carne y una guarnición. Tenía la piel tensa sobre los huesos, un claro testimonio de cómo había sobrevivido. Esa era su vida. Hoy estás en la cima y mañana en la cuneta. Conocía esa verdad demasiado bien. Menos de 10 minutos después, se oyeron voces elevadas, seguidas de un grito agudo y juvenil. La puerta de la cocina se abrió de golpe, y Vyacheslav Rogachev entró en la habitación. 10 años habían añadido presencia a su figura. Ahora desprendía un aire de dignidad y autoridad, realzado por un bronceado dorado, un traje a medida y la mirada firme de un hombre acostumbrado al éxito. La fama parecía haberle ensanchado los hombros, aunque tal vez fuera solo el efecto de una sastrería impecable.
Solo las finas líneas en el contorno de los ojos y el profundo surco entre las cejas delataban el precio de la tensión constante. A su lado estaba Ilia, radiante. «Papá, aquí está mi salvador». Los ojos de Vyacheslav se posaron en Makar. Por un instante, una sombra de confusión cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había aparecido. Por supuesto que no lo reconocía. ¿Cómo podría imaginar que el hombre que estaba allí sentado, sucio, barbudo y demacrado, era el mismo amigo y compañero al que había condenado a prisión? «Así que a este hombre le debo la vida de mi hijo», dijo Rogachev, con voz teñida de gratitud bien ensayada. «Estoy profundamente agradecido. Es raro encontrar actos desinteresados en estos tiempos». Makar permaneció en silencio, incapaz de articular palabra. Un nudo frío y pesado como el hielo se le formó en la garganta. Durante años había imaginado este encuentro, lo había ensayado hasta el último detalle. Las acusaciones, la indignación justificada, tal vez incluso un puñetazo en la mandíbula. Y ahora estaba allí sentado en silencio, con la mirada baja, como un niño al que han pillado haciendo travesuras. «La modestia es una virtud», añadió Vyacheslav con una sonrisa, mientras buscaba su cartera. «¿Cuántos padres tienes?», exclamó Ilia indignado. «Esto no es un servicio que se pueda pagar. Él me salvó la vida». Makar finalmente levantó la vista y miró a su antiguo amigo a los ojos. «No quiero tu dinero, Vyacheslav Nikolaevich», dijo en voz baja, pero con claridad. Desde un lado, Zinaida Efremovna, que había estado observando en silencio, intervino. «Es un vagabundo y está en paro. Ese dinero le durará una semana y volverá a la calle. ¿Por qué no le das trabajo? Tienes una granja enorme. Seguro que necesitas ayuda». Rogachev frunció el ceño. «¿Y qué te hace pensar que necesito más trabajadores? No tenemos suficiente gente para el trabajo pesado», respondió la mujer con brusquedad. «El lugar es enorme y está sucio, y Gavrilochka está agotado. Apenas puede caminar y mucho menos ocuparse de todo». «Papá, ¿podemos quedárnoslo?», intervino Ilia con entusiasmo. «Es inteligente. Lee libros, y me salvó la vida». «Por favor», dijo Vyacheslav, frunciendo los labios con disgusto al verse acorralado. «Está bien», concedió por fin. «Que trabaje». Volviéndose hacia el gerente que acababa de llegar, añadió. «Arseny, asignéle tareas menores, pero vigílalo de cerca. Si algo sale mal, envíalo de vuelta inmediatamente». A continuación, le arrojó los documentos a Makar con aire desdeñoso. «Sí, sí», respondió Makar secamente. El nuevo pasaporte expedido tras su liberación había sido siempre su única prueba de existencia en el mundo. «Entonces está decidido», asintió Rogachev. «Vivirás en el sótano del restaurante. Hay un trastero que se puede acondicionar. Zinaida Efremovna, asegúrate de que se hace antes de empezar a trabajar. No quiero asustar a los clientes». Se volvió hacia su hijo. «Vamos a casa. Tu madre está preocupada y tenemos que hablar de tu descuido y de la moto rota». El niño bajó la cabeza avergonzado, pero antes de marcharse le susurró a Makar: «Volveré a por ti». Esa noche le mostraron a Makar su nuevo alojamiento, una habitación estrecha cerca de la entrada trasera, amueblada con una cama estrecha, una mesa desvencijada y una sola silla. Antes se utilizaba para guardar herramientas, pero ahora parecía un palacio en comparación con los sótanos y las escaleras donde había pasado las últimas semanas tras su liberación, después de que Zinaida Efremovna le diera ropa de cama limpia y un uniforme de trabajo gastado pero resistente. Se quedó solo por primera vez en muchos años. Por primera vez en mucho tiempo, podía tumbarse en una cama limpia, caliente y llena, y simplemente pensar. Tumbado en la oscuridad, la mente de Makar vagaba por un pasado lejano. El orfanato a las afueras de Sumilogosk, un edificio lúgubre con el yeso desconchado, rincones perpetuamente húmedos y el olor a gachas quemadas que emanaba del comedor. Tenía 8 años cuando llevaron allí a Slava. Un niño delgado con la mirada siempre alerta y moratones bajo los ojos. Los padres de Vyacheslav habían muerto en un accidente de coche, y sus parientes lejanos se habían negado a acogerlo. Makar, que había acabado en el orfanato tras perder a su madre, había perdido a su padre unos años antes. Inmediatamente tomó a Slava bajo su protección,
Lo defendía de los chicos mayores, compartía sus dulces con él y le transmitía la dura sabiduría de la vida en el orfanato. «Oye, Makar», decía Slava, «¿por qué te metes delante de mí? Puedo hacerlo yo solo». «Somos muy pocos y ellos son muchos», respondía Makar. «Tenemos que permanecer unidos. Yo no te abandonaré y tú no me abandones a mí». Trato hecho. Una sonrisa incierta, un asentimiento con la cabeza, un apretón de manos, un juramento solemne y chirriante. Makar recordaba sus sueños de futuro. Cómo Slava, siempre 10 pasos por delante, planeaba sus proyectos comunes. Cómo Galina Stepanovna, la única profesora que creía en ellos, fomentaba con paciencia su sed de conocimiento. «Chicos, llegaréis lejos», les decía con una leve sonrisa en los labios. «Os complementáis como dos mitades de un todo. Makar tiene ideas. Slava tiene habilidades prácticas. No os separéis nunca. Juntos sois fuertes». Pero, ¿cómo había acabado todo? El sueño se negaba a llegar. Makar se levantó y se acercó a la pequeña ventana cerca del techo. La luna bañaba el patio vacío del restaurante con una luz plateada. Más allá de los muros de ladrillo del huerto de cerezos se extendía otra vida. Su vida, robada por el hombre al que una vez llamó hermano. Los días se confundían entre sí, formando una semana agotadora. Makar trabajaba sin descanso. Fregaba suelos, limpiaba baños, sacaba la basura, cambiaba bombillas y arreglaba muebles. Ninguna tarea le parecía degradante después de haber soportado los uniformes de la prisión. Además, este trabajo le ofrecía un punto de vista privilegiado para observar, recabar información y planear sus próximos movimientos. Al principio, el personal del restaurante miraba con recelo al nuevo limpiador. Algunas camareras fruncían el ceño con desdén cuando pasaba con la fregona. Los lavaplatos se mantenían a distancia, y Betiok, el guardia de seguridad, apoyaba deliberadamente la mano en la funda de la pistola cada vez que se cruzaban. Sin embargo, poco a poco, el hielo comenzó a derretirse. Zinaida Efremovna era su defensora incondicional. Makar consiguió arreglar una antigua máquina de café que todos los técnicos habían abandonado. Ayudó al camarero a perfeccionar las proporciones de un nuevo cóctel e incluso recuperó los pendientes perdidos de una camarera que se habían caído debajo de un pesado armario. Poco a poco, la gente empezó a reconocerlo, a saludarlo y, en ocasiones, a expresarle su gratitud. Makar consiguió acceso a casi todas las partes del restaurante, excepto a la oficina de Vyacheslav y al departamento de contabilidad. En secreto, Zinaida Efremovna le pasaba las sobras de la cena y una vez le trajo una pila de ropa de su difunto marido cuidadosamente doblada. Mi difunto marido, Piotr Danilovich, guardaba esto para su hijo, pero ya le queda pequeño. Quizá te quede bien. Era militar, ya sabes lo meticulosos que son con sus pertenencias. No solo llevaba esta ropa, sino que servía con ella. Makar dudó en aceptarlas, pero ella insistió. «Tómalas, tómalas». A Piotr le hubiera gustado saber que sus cosas iban a parar a un buen hombre en lugar de acumular polvo y alimentar a las polillas. Un día, escuchó por casualidad a 2 camareras charlando en la sala de fumadores. ¿Has oído que el dueño ha vuelto a ver a esa cantante de Metelitsa? Es aterrador. Ha perdido la cabeza. ¿Y su mujer? Está organizando exposiciones y ayudando en la residencia de ancianos todas las semanas, planeando otra subasta benéfica. Viene de una familia de profesores, son cultos, más intelectuales que nosotros. Se rieron en voz baja mientras Makar, agotado, se dejaba caer en la única silla de su diminuto armario. Un suave golpe interrumpió sus pensamientos. Ilya estaba en la puerta, con un tablero de ajedrez bajo el brazo, como un ratón tímido. «Makar Stepanovich», susurró el niño, «enséñeme a jugar bien, con aperturas y estrategia. Mi madre lo intentó, pero ella sabe más de pintura y mi padre siempre está ocupado». Conmovido, Makar lo invitó a pasar. «Entra, vamos a estudiar». La nieve de diciembre cubría Sumilogosk de blanco, ocultando los defectos de la ciudad. Incluso los lúgubres apartamentos de la era Yorushov parecían elegantes, como si estuvieran espolvoreados con luz de estrellas, recordando a las antiguas aldeas cosacas.
La vida de Makar comenzó a reflejar una apariencia de estabilidad. Después de un mes en el Cherry Orchard, pasó de ser un vagabundo a un hombre conocido, respetado y, lo más importante, inadvertido, como un mueble familiar. Esta invisibilidad le venía como anillo al dedo. Entre tarea y tarea, Makar observaba, memorizaba y analizaba. Su talento innato para los números y los diagramas, que en su día le convirtió en un contable indispensable, ahora le ayudaba a reconstruir su vida fracturada gota a gota, como el agua recogida en sus manos. Nuestro limpiador parece tener estudios de gestión, le susurró la camarera Liuba a una compañera mientras Makar corregía mentalmente un cálculo. ¿Has visto cómo calcula mentalmente? Como una calculadora. Se podría aprender mucho trabajando con él. Ella lo miró con una mezcla de curiosidad y lástima. Las tardes con Ilya se convirtieron en un punto brillante en los días de Makar. El chico lo visitaba casi a diario, oficialmente para recibir clases de ajedrez. Pero el juego era solo un pretexto para largas conversaciones sobre libros, música y la vida. Un día, moviendo su torre a E4, Ilya preguntó: ¿Crees, Makar Stepanovich, que todo el mundo tiene su propia estrella? ¿Qué quieres decir?, preguntó Makar. Bueno, la abuela Sina dice que cada persona tiene una estrella que la guía a lo largo de la vida. Aunque el camino se oscurezca, la estrella sigue brillando, solo que a veces está oculta tras las nubes. Makar miró el tablero con los ojos húmedos. Tu abuela Sina es una mujer sabia. Creo que tiene razón, pero tú me pareces alguien que ha recorrido un largo camino sin su estrella. El niño sonrió con sorprendente perspicacia. Pero ahora la ves de nuevo. Asentí con la cabeza, con la voz apenas firme, mientras movía mi caballo y declaraba jaque mate. Ilya compartió historias sobre su vida, cómo sus compañeros de clase lo consideraban raro, por su amor por la poesía, sobre su madre, que a menudo parecía triste a pesar de sus sonrisas, y sobre su padre, frío y exigente, que insistía en que tenía que convertirse en un hombre de verdad. El niño lamentaba que, para su padre, ser un hombre de verdad significaba no llorar nunca, no leer poesía y no expresar nunca sus emociones. Es una tontería, ¿verdad? Asentí solemnemente. Un hombre de verdad no tiene miedo de sentir. Da miedo no llorar, pero más aún no poder hacerlo. Durante mi tercera semana en el trabajo, un hombre que pasaba por delante del restaurante me llamó la atención. Era alto y encorvado y se movía con porte militar. Era difícil determinar su edad, oculta tras una expresión severa pero no desagradable, como alguien que había visto mucho pero no se había quebrado. Había algo en su rostro que me resultaba vagamente familiar. La cuarta noche, el desconocido se quedó más tiempo de lo habitual, mirando claramente hacia la puerta trasera. La quinta noche, me saludó con la cabeza cuando saqué la basura. La sexta, se acercó. ¿Quieres fumar?, me ofreció, mostrándome un paquete de Java. No fumo, respondí, negando con la cabeza. Me alegro, dijo, pero luego encendió un cigarrillo. Tus pulmones te lo agradecerán. A mi edad ya es demasiado tarde para dejarlo. Nos quedamos en silencio. El anciano entrecerró los ojos a través del humo como si buscara algo. Luego, exhalando lentamente, dijo con naturalidad: Sé quién eres, Gorinsky. Tenemos que hablar. Me puse tenso. Mi instinto de supervivencia, agudizado por los años tras las rejas, me advertía que huyera, que me escondiera, que no confiara en nadie. Sin embargo, en sus ojos vi honestidad, agotamiento y determinación. ¿Por qué me quedé? ¿Quién es usted?, pregunté. Zakhar Ilich Kruglikov, respondió. Un investigador jubilado de casos de alto perfil, jubilado desde hace unos 10 años, más o menos lo mismo que usted lleva encarcelado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Llevaste mi caso? No. Pero lo conozco. Apagó el cigarrillo en su bota y dijo: Vamos a la cafetería de la esquina. Esta no es una conversación para la calle. En la cafetería semivacía, frente a unas tazas de té, Zakhar Ilich comenzó su relato. Me contó que había sido vecino de Alisa Stanislavovna, que se había mudado a Rogachev y cómo se habían conocido. Era una mujer tranquila e inteligente, con una mirada que delataba una nostalgia inquietante. Su hijo crecía bien, pero cargaba con un peso superior a su edad. Su marido era arrogante y solo pensaba en los negocios. No me gusta la gente así,
dijo Sakar. Tomó un sorbo de té y continuó. Es mi costumbre, por motivos profesionales, indagar donde otros se rinden. Empecé a preguntar por Rogachev y salió a la luz tu insólito caso. Un contable con una reputación impecable se convirtió de repente en un estafador y su socio se casó rápidamente con su mujer. Examiné las firmas de los documentos. La conclusión del experto era como comparar el cielo y la tierra para un profano. Pero para un especialista era tan clara como el agua. «¿Me está diciendo?», insistió Makar, reacio a creer lo que oía, que Rogachev le tendió una trampa. Le tendió una trampa minuciosa y hábil, manipulando testigos y falsificando documentos, pero dejando rastros. Investigué, dijo Gorinsky, investigando poco a poco durante 10 años, reuniendo pruebas. Aún no son suficientes para un juicio, pero están ahí. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó Makar, aún receloso de que se tratara de una trampa. Sakar Ilich dudó, sopesando sus palabras. Tenía un hijo, dijo finalmente. Tenía más o menos tu edad. Se metió en problemas, le tendieron una trampa como a ti, pero nunca salió de la cárcel. Ya me entiendes. No dijo nada más, pero Makar lo entendió perfectamente. El suicidio era un compañero frecuente en la cárcel, especialmente para aquellos que habían sido encarcelados injustamente por primera vez. Necesito justicia, Makar, dijo el anciano con firmeza, mirándolo a los ojos. Ya no puedo salvarme a mí mismo, pero puedo ayudarte. Hablaron hasta que cerró la cafetería. Sakar Ilich le reveló todo lo que sabía sobre Rogacheva, negocios sospechosos, doble contabilidad, extrañas desapariciones de competidores. Pero le advirtió, ten cuidado. Tiene contactos en todas partes, desde la policía hasta la fiscalía. Su labor benéfica no es casualidad, es su forma de untar las manos adecuadas. Un lobo solitario no puede acabar con una maquinaria así. Yo me encargo, respondió Makar con convicción. Ahora que sé a qué me enfrento, me encargaré de ello. Comenzó sus investigaciones nocturnas cuando el restaurante estaba vacío. Entró con cautela en la oficina del gerente y rebuscó entre los documentos. Aunque no era un ladrón profesional, Makar había aprendido en la cárcel a abrir cajones con una cuchara doblada. Lo que descubrió le heló la sangre. Doble contabilidad, un fondo para sobornos, listas de deudores marcados para ser intimidados y vengados. Documento tras documento salió a la luz el lado oscuro del imperio. Entre viejas facturas, encontró sus propios registros comerciales, una carpeta vieja que Vyacheslav conservaba como un trofeo en recuerdo de su victoria. Mientras Makar revisaba las páginas que le eran tan familiares, toda la verdad salió finalmente a la luz. Como Tima le había tendido una trampa, falsificado firmas y sobornado a testigos clave. Era un plan frío, calculado y ejecutado sin piedad. Estos descubrimientos nocturnos confirmaron que su antiguo amigo no solo había aprovechado la situación, sino que había destruido deliberadamente a Makar para quedarse con el restaurante y con Alice, su futuro. Darse cuenta de esto no le trajo ningún alivio, solo amargura y una férrea determinación de que se hiciera justicia. Una semana más tarde, aparecieron carteles en el restaurante anunciando una velada benéfica, austeros pero elegantes, adornados con letras caligráficas. Una subasta de cuadros de jóvenes artistas, cuyos beneficios se destinarían a los orfanatos de Sumilogo. Debajo, el nombre de la organizadora, Alisa Stanislavovna Rogacheva, Fundación Renacimiento. El corazón de Makar latía con fuerza al pensar que por fin la vería. Durante 10 años había imaginado ese encuentro, ensayando palabras airadas y acusadoras cargadas de dolor. Pero ahora, ante la realidad, todas esas frases ensayadas se desvanecieron, dejando solo una profunda y dolorosa sensación de pérdida, por lo que nunca podría recuperar. El día del evento, el restaurante estaba transformado. Las paredes estaban decoradas con cuadros brillantes y atrevidos de talentos emergentes. Las mesas estaban apartadas y sustituidas por exquisitos aperitivos y champán que fluía a raudales. El personal vestía uniformes nuevos y impecables, e incluso a Makar le proporcionaron un respetable traje negro. Su función era ayudar a los invitados con los abrigos, sustituyendo temporalmente a Grigori Semenovich, que había enfermado. Una hora antes de que comenzara la velada,
ella entró en el restaurante. Una mujer esbelta con un vestido verde oscuro que acentuaba el color de sus ojos. Los años apenas habían alterado su aspecto, salvo por un pliegue de tristeza entre las cejas que le daba a su mirada un aire más profundo y sabio. Makar se quedó paralizado en la sombra de una columna, incapaz de apartar la mirada. En su interior, sintió como si se hubiera roto una cuerda tensa y frágil, liberando de golpe años de tensión. Allí estaba ella, Alice, su esposa, viva y tangible, saliendo del reino de los sueños a la realidad. Se movía con elegancia entre su personal, dando las últimas instrucciones e inspeccionando cada detalle. Su profesionalidad se reflejaba en cada gesto. Pero Makar, que la conocía mejor que nadie, percibió el agotamiento y la profunda tristeza que se escondían bajo su apariencia serena. Pronto llegaron los invitados, una selección de la élite local, empresarios y funcionarios que lucían trajes elegantes y joyas brillantes. Vyacheslav los recibió en la entrada, haciendo las veces de anfitrión cortés, y de vez en cuando llamaba a Alice para que le presentara a los invitados más importantes. A las 8 en punto comenzó la subasta. Alice subió al escenario central, dio una cálida bienvenida a los invitados y habló con sincera convicción sobre la importancia de apoyar a los orfanatos y fomentar el talento joven. La subasta transcurrió sin incidentes, hasta que Makar se percató de que Ilya se abría paso entre la multitud en dirección a él. El niño, vestido con un traje formal, parecía claramente aburrido por el evento para adultos. «Makar Stepanovich», exclamó con alegría al ver un rostro familiar. «¿Tú también estás aquí?» Pensaba que tendría que pasar toda la noche aquí de pie, como una estatua, sonriendo al socio de mi padre. En ese momento, Alice, que estaba de pie en una pequeña plataforma, se quedó paralizada. La clara voz del niño la golpeó como una descarga eléctrica. Lentamente, giró la cabeza y sus ojos verdes se encontraron. Dos vastos océanos de dolor y esperanza. El rostro de Alice se desvaneció tan rápidamente que parecía que toda la sangre se le había escapado del cuerpo. La copa de cristal se le resbaló de los dedos y se estrelló contra el suelo de parqué, esparciendo fragmentos plateados. La sala quedó sumida en un silencio atónito que solo se rompió cuando Vyacheslav se apresuró a acudir al lado de su esposa. «Alice, ¿estás bien? No tienes buen aspecto». Ella permaneció en silencio, con los ojos muy abiertos fijos en Makar, como si le preguntara en silencio: «¿Eres tú? ¿Eres tú, de verdad? ¿Cómo es posible que estés aquí, entre los invitados?» Alguien reanudó la subasta y la incomodidad inicial se disipó poco a poco. Pero Alice se excusó y abandonó la sala alegando que le dolía la cabeza. Makar esperó a que los invitados se dispersaran, y luego se deslizó discretamente por el pasillo de servicio, al que solo ella tenía acceso. Allí, en el pasillo tenuemente iluminado que conducía a la salida de emergencia, se encontraron cara a cara. Alice se quedó paralizada como un ciervo asustado ante un cazador, apretando la mano contra el pecho. «¿Eres tú de verdad?», susurró, acercándose. «Alice, esto no es un sueño». «Soy Makar», respondió él en voz baja. Su rostro se contorsionó por un dolor repentino. Se movió con cautela, como si temiera romper el espejismo, y le tocó la mejilla con dedos temblorosos, la barba gris, la cicatriz que asomaba entre la barba. «Dios mío, Vyacheslav me dijo que habías muerto en prisión de tuberculosis. Incluso visitaba tu tumba todos los años en tu cumpleaños y llevaba flores. ¿Cómo es posible?». Su voz se quebró y se le llenaron los ojos de lágrimas. Al ver esas lágrimas, Makar sintió que el muro de desconfianza y resentimiento construido durante 10 años de prisión comenzaba a derrumbarse. «Te mintió Alice», dijo Makar con dulzura. «Te mintió sobre todo. No hubo escándalos financieros. Falsificó documentos, me tendió una trampa y luego te convenció de que había muerto». Pero ¿por qué ella negaba con la cabeza, reacia a creerlo? «Erais como hermanos», murmuró ella. «No sé todas las razones», admitió Makar con sinceridad. «Pero creo que no era solo por el dinero. Quería mi vida, Alice, todo, mi restaurante y a ti». Hizo una pausa. Ella añadió: «Nuestro hijo se parece mucho a ti», susurró. «Especialmente en su carácter. Su amor por los libros y el ajedrez, su consideración. Vyacheslav odia ese parecido, aunque nunca lo admitiría.
Siempre está intentando convertir al niño en un hombre de verdad. Como él dice, ¿por qué te casaste con él, Alice?, preguntó Makar finalmente, la pregunta que le había atormentado durante años. Ella se dio la vuelta, pero él notó la vergüenza, el dolor y la verdad tácita grabados en su rostro. Estaba embarazada de 7 meses cuando él vino con la noticia de tu muerte. Me derrumbé llorando, histérica, y entré en parto prematuro. Ilia nació débil, en cuidados intensivos. Vyacheslav se encargó de todo, los médicos, la medicina y luego de los dos. Parecía tan fiable, tan dispuesto a asumir la responsabilidad. Se volvió y miró a Makar a los ojos. Pensé que casarme con él preservaría tu memoria, que nuestro hijo crecería en una familia completa, con tu mejor amigo como padre. En aquel momento me pareció lo correcto. Me parecía que tú lo querías. La pregunta se le escapó de los labios, aunque Makar sabía que no tenía derecho a hacerla. No, respondió Alice simplemente. Lo respetaba. Le estaba agradecida. Intenté ser una buena esposa, pero siempre te amé solo a ti. Se quedaron en silencio, atónitos mientras la verdad finalmente atravesaba años de engaños. ¿Y ahora qué?, preguntó Alice. No has venido aquí para nada. Te estoy reuniendo pruebas, dijo Makar con firmeza. Quiero reabrir el caso y limpiar mi nombre. Tras una pausa, añadió, y su hijo es peligroso, Alice. No tienes ni idea de lo que es capaz, le advirtió ella. Sí lo tengo, respondió Makar con severidad. Mejor que nadie. Acordaron reunirse en secreto para trazar un plan. Alice sabía más sobre los negocios de su marido de lo que Makar jamás hubiera imaginado. Bajo la fachada de esposa sumisa, se escondía una mujer perspicaz y aguda que nunca había perdido la esperanza de que se hiciera justicia. Tengo que irme, dijo ella, mirando su reloj. Alguien vendrá a buscarme. Al darse la vuelta para marcharse, se arrojó de repente a sus brazos, como solía hacer en los viejos tiempos, y Makar inhaló el familiar aroma a jazmín, su perfume característico. Ella se marchó y Makar se quedó solo en el oscuro pasillo durante un largo rato, luchando por asimilarlo todo. Solo ahora, al ver el dolor en los ojos de Alice, comprendió realmente la magnitud del crimen de Vyacheslav. No solo le había robado 10 años de vida a Makar, sino que les había robado la vida a los 3. Y en lo más profundo del corazón de Makar, junto al amor y la esperanza, despertó algo nuevo y frío. La furia calculadora de un hombre que no tenía nada que perder porque ya le habían quitado todo. No se percató del suave susurro al final del pasillo, donde uno de los empleados más leales de Vyacheslav escuchaba discretamente con la excusa de estar limpiando. La mañana era fresca. La escarcha dibujaba delicados patrones en las ventanas, y la nieve crujía bajo los pasos. Makar se despertó antes de lo habitual, presa de una indefinida sensación de aprensión, esa sutil ansiedad que precede a una tormenta. Antes de que pudiera siquiera salpicarse la cara con el agua helada del grifo, un golpe seco e insistente resonó en su modesta puerta. El golpe carecía de la cortesía habitual del personal. En la puerta estaba Arsén Filipovich, impecable como siempre, pero con una expresión de incertidumbre poco habitual en él. Vyacheslav Nikolaevich desea verle, anunció, desviando la mirada. Su voz tenía un tono nuevo, no de desprecio sino de cautelosa aprensión, como si de repente percibiera al sencillo limpiador como alguien capaz de actuar de forma impredecible. La oficina de Vyacheslav estaba en el segundo piso, en una esquina del restaurante. Una amplia sala adornada con ventanas panorámicas y pesados muebles de caoba. Aunque Makar nunca había estado allí, el personal murmuraba que el propietario la había decorado al estilo antiguo, que recordaba a las oficinas del Kremlin. Vyacheslav lo recibió con los brazos abiertos, con una apariencia de cordialidad que ocultaba una frialdad calculadora. «Mi querido amigo, estás vivo. ¡Qué alegría!», exclamó con voz llena de falsedad. Arseny Filipovich cerró silenciosamente la puerta tras ellos, dejándolos solos. En ese instante, la expresión de Vyacheslav cambió bruscamente, como si le hubieran accionado un interruptor. La fingida cordialidad desapareció, sustituida por una mueca de dureza y una voz que siseaba entre dientes. «Escucha, convicto. Recoge tus cosas en silencio y desaparece o volverás a la cárcel».
Pero esta vez para siempre. Makar se quedó inmóvil. Durante años se había preparado para este enfrentamiento, ensayando cada palabra en su mente. Ahora, frente al hombre que una vez había sido más cercano que un hermano, solo veía una caricatura retorcida de los sueños que habían compartido de niños. ¿Por qué, Slava?, preguntó en voz baja, utilizando el apodo infantil que nadie más se atrevía a pronunciar. Me lo has quitado todo, mi trabajo, mi mujer, mi hijo, mi libertad. ¿Por qué? Un destello de algo complejo, ira, dolor, arrepentimiento, brilló en los ojos de Vyacheslav, lejos de la villanía unidimensional de un melodrama barato. Porque siempre fuiste mejor que yo, confesó con una honestidad desarmante, más inteligente, más talentoso, más noble. Incluso en el orfanato todos te admiraban y me compadecían. Lástima, ¿entiendes? Eso es lo que era para la gente. Se acercó a la ventana, cogió una licorera de cristal de la estantería, sirvió un líquido ámbar en un vaso y lo bebió con una mueca de disgusto. Y tú eras como de otra raza. Las chicas te admiraban, los profesores te ponían como ejemplo. Incluso los matones del barrio te respetaban, por aquel incidente con el niño, por la cicatriz que tienes. Bajó la voz y habló en un susurro. A medida que crecíamos, la cosa fue a peor. Todo te resultaba fácil, los negocios, la gente. Y Alisa. Makar permaneció en silencio, atónito ante la inesperada confesión. He vivido toda mi vida a tu sombra, ¿lo entiendes?, gritó Vyacheslav con una furia repentina. Ahora yo estoy en la cima y tú no eres nadie, y así seguirá siendo. Si quieres vivir no me iré, respondió Makar con calma. No sin demostrar mi inocencia, no sin ver a mi hijo. Tu hijo. Rió Vyacheslav con amargura, aunque su risa no contenía alegría, solo la rabia gruñona de un animal acorralado. Eres un extraño para él. Yo lo crié. ¿De verdad lo quieres?, interrumpió Makar. ¿Tu amor es sincero o es solo otro trofeo en esta interminable competición entre nosotros? La pregunta tocó la fibra sensible. Vyacheslav se quedó en silencio y se volvió hacia la ventana. Sus hombros se tensaron y sus dedos se aferraron al alféizar con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Vete, siseó finalmente. Te doy un día. Después te arrepentirás de haber vuelto. Esa noche llegó la advertencia de Sakar Ilich. El anciano llamó al restaurante y sin revelar su identidad, le dijo a la camarera, dile al limpiador que hay polillas en las colmenas, que revise los panales. Makar lo entendió inmediatamente. De niños, él y Slava devoraban novelas de aventuras y creaban códigos secretos. Polillas en las colmenas significaba peligro. Pruebas colocadas allí a propósito. Décadas más tarde, esos códigos infantiles seguían funcionando, ahora reutilizados por un antiguo investigador para advertir de la amenaza de un viejo amigo. Un registro minucioso del almacén reveló objetos incriminatorios. En el conducto de ventilación había un paquete de gemelos caros que Makar reconoció de un evento benéfico en el que Vyacheslav los había llevado, junto con un fajo de billetes con marcas bancarias identificables. Las pruebas eran burdas y evidentes. Vyacheslav ni siquiera se había molestado en ocultar sus intenciones, acostumbrado a que se obedecieran todas sus órdenes sin preguntas y a salirse con la suya. Esto solo podía significar una cosa: el tiempo de Makar se estaba acabando. Los días siguientes se convirtieron en una carrera desesperada contra el reloj. Junto con Sakar Ilich, idearon un plan. El oficial retirado del Ministerio del Interior se puso en contacto con algunos antiguos colegas de confianza del Departamento Anticorrupción. Tras revisar los documentos, mostraron interés en el caso de Rogachev, pero insistieron en que necesitaban pruebas más concretas para iniciar una investigación oficial. Una de las jugadas más arriesgadas de Makar fue localizar a Galina Stepanovna, su antigua profesora del orfanato. La frágil anciana, de mirada penetrante, lo recibió sin sorpresa, como si lo hubiera visto ayer. «Sabía que volverías, Makarushka», le dijo con sencillez. A Makar le llamó la atención lo poco que había cambiado. La misma confianza tranquila en su voz, las mismas manos gastadas cruzadas sobre el regazo. Solo su cabello se había vuelto completamente gris y las arrugas marcaban su rostro. «Has venido a preguntar por Slava, ¿verdad? ¿Quién era en realidad?» «Sí, Galina Stepanovna», asintió Makar. «Necesito entender qué le llevó a traicionar a su amigo.
Ella terminó su pensamiento. Lo llevaba dentro desde niño. Pero usted no lo vio porque creía en lo mejor de las personas, añadió Makar. Ella sacó una carpeta gastada de una vieja cómoda. Hace mucho que me jubilé, pero guardé algunas cosas. Toma. Mira tus referencias de cuando eras niño y copias de cartas a psicólogos. Siempre estuvo dividido, explicó ella. Por un lado, profundamente apegado a ti. Por otro, consumido por la envidia. Luchaba contra pensamientos obsesivos y miedos. Nuestro psicólogo tomó notas. Pero, ¿a quién le importaba la salud mental en aquella época? El orfanato no tenía dinero para tratamientos y carecía de especialistas. Los documentos que Galina Stepanovna le mostró a Makar fueron la última pieza del rompecabezas. La historia completa de Vyacheslav Rogachev se desveló, desde un niño acosado en Dedomovo, hasta un despiadado hombre de negocios dispuesto a destruir a cualquiera que se cruzara en su camino. No era un villano de cuento de hadas, sino un hombre con el alma herida, llevado por sus miedos e inseguridades. Esto no lo eximía de culpa, pero arrojaba luz sobre la conversación con Ilia, la prueba más difícil de todas. Se reunieron en un tranquilo parque de la ciudad, sentados en un banco apartado bajo unos abetos cubiertos de nieve, lejos de miradas indiscretas. Ilia llegó inquieto sin saber el motivo de la reunión, pero, intuyendo su gravedad, «Ilia», comenzó Makar con cautela, eligiendo las palabras con precisión. «Tengo que decirte algo importante, no va a ser fácil». A continuación, le contó la historia de dos niños de un orfanato que soñaban con escapar de la pobreza y alcanzar el éxito. Le habló de cómo habían abierto un modesto restaurante llamado Cherry Orchard, de cómo uno de ellos se había enamorado de una chica de ojos esmeralda, y de cómo la tragedia había destrozado sus vidas. Con cada palabra, la expresión de Ilia se volvía más seria, y su mirada se agudizaba. Cuando Makar finalmente reveló que Vyacheslav no era su verdadero padre, Ilia no gritó ni lloró. En cambio, miró al hombre que tenía delante, como si intentara encontrar rastros de sí mismo en ese rostro. «No te creo», dijo en voz baja, pero sin convicción. «Mírame bien», le instó Makar con delicadeza. «Siempre has sentido que no era un extraño para ti. Por eso acudiste a mí. Por eso compartiste tus pensamientos y sentimientos». Ilia permaneció en silencio, con el ceño fruncido, antes de preguntar de repente, «¿Y mamá, lo sabe?» «Ahora sí», respondió Makar con cautela. «Ella pensaba que yo había muerto». Las lágrimas brotaron de los ojos del chico. «Entonces papá, Vyacheslav, nos mintió a los dos, a mamá y a mí. Me temo que es verdad». Ilia se levantó bruscamente, se dio la vuelta y se secó las lágrimas con los puños temblorosos. «Siempre sentí que no me quería de verdad», confesó sin mirar a Makar. «Siempre está insatisfecho, siempre me compara con otros. Pensaba que era culpa mía, que no era lo suficientemente bueno, que no cumplía sus expectativas. Pero resulta que eran sus propias cargas las que le agobiaban». Makar se levantó y posó suavemente la mano sobre los pequeños hombros temblorosos de Ilia, sintiendo el frágil peso de un niño que se enfrentaba por primera vez a la dura realidad de la edad adulta. «Tómate todo el tiempo que necesites», dijo finalmente Ilia. «¿De acuerdo?» «Por supuesto», asintió Makar, sintiendo una mezcla de dolor por la desconfianza de su hijo y orgullo por su discernimiento. Su despedida fue incómoda, sin abrazos, pero tampoco con distancia. Ilia prometió mantener en secreto su conversación y regresó a casa, mientras Makar se quedaba allí, sabiendo que ese día había cambiado irrevocablemente la vida del chico. La gente suele subestimar su propia previsibilidad, y Vyacheslav Rogachev no era una excepción. Cuando su plan de colocar pruebas falsas fracasó, recurrió a medidas más drásticas. Agentes del Departamento Anticorrupción, actuando a petición de Zakhar Ilich, vigilaron a Vyacheslav. Interceptaron sus reuniones con personajes sospechosos del mundo del AMPA y confirmaron sin lugar a dudas que Vyacheslav estaba tramando el asesinato de Makar disfrazado de accidente. «Está cayendo directamente en nuestra trampa», declaró el capitán Soloviov, que dirigía la operación. «Cuando llegue al restaurante armado, lo atraparemos con las manos en la masa. También investigaremos sus casos anteriores y limpiaremos tu nombre, Glorinsky». El plan se desarrolló a la perfección. A 00:30, cuando el restaurante estaba en silencio y desierto,
Agentes vestidos de civil vigilaban la entrada trasera. Vyacheslav Rogachev apareció solo, sin guardias, llevando un objeto pesado que tiraba de su bolsillo. Aunque la luz estaba apagada en la habitación de Makar, la silueta de una figura yacía en la cama. Vyacheslav abrió silenciosamente la puerta y se deslizó dentro, presionando el cañón de su pistola contra una almohada hábilmente colocada para que pareciera una persona dormida en la oscuridad. «Me buscabas», dijo la voz de Slava desde atrás. Vyacheslav se giró bruscamente. Makar estaba en la puerta, flanqueado por Sakar Ilich y varios hombres decididos vestidos de civil. «¿Qué significa esto?», exigió Rogachev, luchando por mantener la compostura mientras ocultaba discretamente el arma en su bolsillo. «Solo estaba inspeccionando para asegurarme de que todo estaba en orden», añadió, tratando de disimular su nerviosismo. «Me han informado de que ha habido un altercado con un arma de fuego». «Inspeccionando», repitió con calma el capitán Solovyov, acercándose. «Debo insistir en que deposite su arma sobre la mesa, junto con su identificación». «¿Tiene idea de quién soy?», replicó Vyacheslav indignado. «Una llamada mía y sus carreras estarán acabadas». «Sabemos exactamente quién es usted, señor Rogachev», respondió el capitán con serenidad. «Estamos al tanto de su doble contabilidad y de sus reuniones clandestinas con afiliados criminales. Sería prudente no hacer ningún movimiento imprudente». Una sombra de tensión cruzó el rostro de Vyacheslav. Se dio cuenta de que estaba atrapado. En un movimiento repentino, se abalanzó sobre su arma. Pero Makar, anticipándose a su gesto, reaccionó con la velocidad del rayo, agarrándole la mano y obligándole a soltar el arma. Su breve forcejeo terminó de forma decisiva a favor de Makar, lo que demostró las habilidades de defensa personal que había perfeccionado en prisión, habilidades vitales para la supervivencia. «No podrás probar nada», siseó Vyacheslav mientras el frío metal de las esposas se cerraba alrededor de sus muñecas. «Es mi palabra contra la tuya. Yo soy un hombre de negocios respetado y tú eres un delincuente convicto. No solo tu palabra», interrumpió Sakar Ilich, sacando una pequeña grabadora de su bolsillo. «Tenemos grabaciones de tus conversaciones anteriores, documentos financieros y pruebas de pruebas falsificadas de hace 10 años. Incluso el incidente de hoy con el arma de fuego ha sido captado por varias cámaras». El rostro de Vyacheslav se retorció con furia impotente, y por primera vez en toda la noche, con auténtico miedo, lo escoltaron fuera del restaurante y miró a Makar con incredulidad. «Nunca pensé que me derrotarías», murmuró, casi como un niño, asombrado. «Esto no es una victoria, Slava», respondió Makar en voz baja, utilizando deliberadamente el diminutivo de su nombre, como había hecho en su infancia. «Es justicia. Daría cualquier cosa por volver atrás en el tiempo y salvar nuestra amistad». De niños, habían jurado lealtad eterna, arañándose las palmas de las manos con una navaja y mezclando su sangre. «Siempre seremos hermanos, Makar», había susurrado Slava con sinceridad. Ahora, mientras Makar observaba la figura de su antiguo amigo alejándose, no sentía triunfo, sino un profundo y devorador dolor, como si una parte de sí mismo se marchara con Vyacheslav, irremediablemente rota, pero aún apreciada. La primavera llegó temprano a Sumilogo, apresurándose a limpiar los restos del invierno. Los brotes hinchados de los árboles estaban listos para estallar en todo su esplendor verdoso, y el aire estaba cargado con el aliento húmedo de la tierra que se descongelaba. La naturaleza renacía, impregnando el momento de un profundo simbolismo. El juicio de Vyacheslav Rogachev se convirtió en el espectáculo más importante de la ciudad. Los rumores se extendían en las paradas de autobús, en las tiendas y en los salones, en cualquier lugar donde se reunía la gente. La saga de traición y venganza, que había durado una década, tocaba la fibra sensible de todos. Imagínate, se presentaba como un benefactor, pero su esposa vivía en la pobreza, sin saber que su verdadero marido estaba vivo. «Siempre dije que Rogachev tenía ojos siniestros», murmuró alguien. Cada día se revelaban nuevas revelaciones, falsificación de documentos, blanqueo de dinero a gran escala y evasión fiscal. Como ratas que huyen de un barco que se hunde, los antiguos socios de Vyacheslav comenzaron a confesar.
buscando clemencia al testificar contra él. Aquellos días se convirtieron en un torbellino de procedimientos oficiales, interrogatorios, análisis de expertos, audiencias y consultas con abogados. El desgaste emocional era inmenso, pero Makar parecía haber encontrado nuevas fuerzas. Un soplo de esperanza para un hombre que por fin veía la luz al final del túnel. Cuando el juez declaró a Makar Gorinsky totalmente exonerado y le concedió una indemnización por sus años de encarcelamiento injusto, la sala del tribunal quedó en un silencio tan absoluto que se oía el zumbido de las lámparas del techo, hasta que estalló en un aplauso atronador. Zinaida Efremovna lloraba desconsoladamente, sin vergüenza, mientras Akar Ilich asentía en silencio, como si hubiera previsto este desenlace desde el principio. Y Alisa, con los ojos llenos de un dolor insoportable y un tardío destello de esperanza, miró a Makar. Después de la audiencia, lo encontró en el pasillo del juzgado y le tendió las manos temblorosas. Debería haber creído en ti hasta el final. Debería haber intuido que estabas vivo. Su voz se quebró, vulnerable y frágil. Perdóname si puedes, Makar. Él tomó sus manos con delicadeza entre las suyas, con las venas visibles, tan familiares incluso después de 10 años. Ella había adelgazado, estaba casi frágil, con finas líneas que trazaban los años de penurias alrededor de los ojos y los labios. «Creíste en el hombre en el que yo creía», murmuró él suavemente. «¿Cómo podría culparte? Ambos fuimos víctimas». Así comenzó el lento y vacilante proceso de reconstrucción de sus almas destrozadas y su frágil confianza. Sus encuentros comenzaron en una cafetería neutral y luego pasaron a la casa de Alisa mientras Ilya estaba en la escuela. Sus conversaciones eran cautelosas, salpicadas de largas pausas, ambos temerosos de perturbar heridas que aún no habían sanado. «A veces me sorprendo pensando que esto es un sueño», confesó Alisa una vez, «que voy a despertar y todo será como antes, excepto el vacío interior y este frío». Makar comprendía que cada uno de ellos había soportado su propia versión del infierno. La suya era alambre de púas y literas de metal. La de ella, una jaula dorada con un corazón mecánico. Sus captores eran igualmente aterradores, aunque de diferentes maneras. Las cosas eran más complicadas con Ilya. Tras el arresto de Vyacheslav, el niño se encerró en sí mismo. La escuela se convirtió en un campo de batalla. Se aislaba durante horas y se negaba a hablar de lo que había pasado. «Le odio por lo que le hizo a mamá, a ti», admitió Ilya durante su primer encuentro tras el juicio. «Pero durante todos estos años siguió siendo mi padre». Sus delgados hombros se tensaron como si se preparara para recibir un golpe. «Me enseñó a montar en bicicleta, me corregía los deberes y me leía por las noches cuando estaba enfermo». Makar permaneció en silencio, dejando que el niño hablara libremente. «Sé que debería odiarlo», continuó Ilya, con la mirada fija en otro lugar. «Pero no puedo. Ahora ni siquiera sé quién soy». «No tienes por qué odiarlo», dijo Makar con dulzura. «Sabes perfectamente quién eres. Sigues siendo el mismo chico inteligente, sensible y con talento. Nada de lo que ha pasado te ha cambiado. Mira cómo has crecido, Ilya. Tú eres mi verdadero padre», añadió Makar en voz baja. «¿Quieres que te llame papá, que te quiera?» Ilya negó con la cabeza. «No te pido que me llames papá. No te pido que me quieras de inmediato. Solo dame una oportunidad de estar ahí para ti y ya veremos qué pasa. El tiempo cura todas las heridas, Ilya». Empezaron con pequeños paseos dominicales, partidas de ajedrez y conversaciones sobre libros. Makar nunca le presionó. Simplemente se mantuvo presente, paciente, atento, dispuesto a esperar todo el tiempo que fuera necesario. «Te pareces mucho al héroe de los 3 mosqueteros», comentó Ilya durante uno de sus paseos. «Sufrió mucho, pero se mantuvo noble». Fue la primera chispa de calidez de su hijo, un gesto que Makar atesoraba profundamente, junto con los recuerdos del huerto de cerezos. Tras el arresto del propietario del restaurante, una junta directiva provisional se hizo cargo del negocio y pronto le ofreció a Makar un puesto de asesor y más tarde una participación en la empresa. «Es lo justo», dijo el presidente del consejo, un anciano digno de aspecto astuto. «Al fin y al cabo, la idea del restaurante fue tuya». Pero Makar negó con la cabeza con firmeza. «No quiero volver a los viejos hábitos. Es mejor empezar algo nuevo, algo propio». «¿Estás seguro?»,
Más tarde, Alice le preguntó, «Era tu sueño, ¿no?» «Ya no», respondió él en voz baja. «Hay demasiados recuerdos dolorosos ligados a ese lugar. Quiero seguir adelante sin mirar atrás». Sin embargo, antes de marcharse, tomó una decisión crucial: mantener a todos los empleados y aumentar el sueldo de los que habían trabajado con honestidad. «Siempre supe que eras un hombre íntegro, Makar Stepanovich», le dijo Zinaida Efremovna, conmovida, abrazando su rostro bañado en lágrimas una cálida tarde de mayo. Ella y Alice estaban sentadas en un banco del parque, viendo a Ilya jugar con otros niños en el patio. Makar sacó un álbum de fotos gastado que Galina Stepanovna había conservado todos estos años. Alice pasó las páginas con delicadeza, revelando fotos en blanco y negro de niños de diferentes edades, con ojos serios que parecían demasiado maduros para su edad, vestidos con ropa idéntica, proporcionada por el gobierno. Entre ellos había 2 niños con los brazos alrededor de los hombros del otro, uno delgado y cauteloso con ojos astutos, el otro de rostro abierto, con una cicatriz en la mejilla. «Éramos muy amigos», dijo Makar con tristeza. «Esa es la tragedia. Sin esa amistad, no habría habido una traición tan terrible». Por primera vez en meses, Alice apoyó la cabeza en su hombro, un gesto de cercanía que había reprimido durante mucho tiempo. «¿Qué pasó entre vosotros?», preguntó, señalando los rostros alegres de los niños. Makar permaneció en silencio durante un largo rato, mirando hacia donde había corrido su hijo, el hijo fruto de su amor, que había desafiado todas las adversidades para sobrevivir. «No lo sé», admitió finalmente. «Quizás algunas heridas de la infancia nunca se curan del todo, y un día vuelven a sangrar y envenenan todo lo que tocan». Cerró el álbum, pero la imagen de aquellos 2 niños sonrientes a través del tiempo lo persiguió hasta el anochecer. En ese momento, al examinar los fragmentos de su pasado, Makar se dio cuenta de que una segunda oportunidad en la vida no puede ser simplemente una continuación de la primera. Debe convertirse en algo completamente nuevo, construido sobre los cimientos de lo que se ha soportado, pero firmemente centrado en el futuro. Mayo llegó inusualmente soleado. Los manzanos del parque de la ciudad florecieron con una nube de flores blancas y rosadas. El aire se llenó de dulzura y la tierra finalmente se relajó del duro abrazo del invierno. El año pasó como un momento frágil y doloroso, salpicado de pequeñas victorias y pérdidas invisibles a simple vista. La modesta cafetería de Makar, situada al borde del parque, se había convertido en un lugar de reunión muy querido por los vecinos. No tenía pretensiones de lujo, ni letreros llamativos ni porteros pomposos. Solo una calidez sincera que no se encontraba en el antiguo huerto de cerezos con su fachada dorada. Las cálidas mesas de madera, las cortinas caseras, las viejas fotografías en las paredes y los aromas celestiales que salían de la cocina, donde Zinaida Efremovna hacía magia, lo hacían especial. Ella no solo era la jefa de cocina, sino también la asesora no oficial en todos los asuntos. «Así no se hace, Makar Stepanovich», solía decirle cuando él intentaba intervenir en su ámbito culinario. «Apártate y no te metas. Ve con tu mujer, ahora necesita tu apoyo». Esa palabra, esposa, era algo que aún no se habían dicho en voz alta después de todo lo que había pasado, aunque flotaba en el aire, cargada de un nuevo significado. Oficialmente, su relación seguía sin formalizarse. Querían darse tiempo para curarse, asegurándose de que el pasado no volviera a arrastrarlos al abismo. Cada día era como caminar sobre hielo fino. Un paso en falso podía sumirlos en las gélidas profundidades del recuerdo. «Ahora somos personas diferentes», dijo Makar una noche, mientras estaban sentados en casa, hojeando viejas fotos de cuando eran adolescentes. 2 almas jóvenes que se habían amado hacía una década, pero que ahora eran desconocidos. Alice se quedó en silencio, contemplando una foto en la que aparecían riendo bajo la lluvia a la entrada de un cerezal en construcción. Makar notó una arruga dolorosa entre sus cejas y añadió con delicadeza: «Quizá estemos destinados a formar una nueva familia, de forma deliberada, apreciando cada día, redescubriéndonos el uno al otro y aprendiendo a amar a quienes somos ahora, no a quienes fuimos. Me gustaría», susurró ella en voz baja,
más que nada en el mundo. Su hijo, Ilya, observaba esta reconciliación gradual con una sabiduría superior a su edad. A sus 12 años, era testigo involuntario del renacimiento de una relación que debería haber existido desde su nacimiento. Vio a su madre transformarse lentamente de una mujer tensa y reservada en la persona que estaba destinada a ser risueña, despreocupada, auténtica. Nunca había visto a mamá así, le confesó a Makar un día durante su habitual partida de ajedrez. Es como si por fin hubiera desplegado sus alas. Makar sonrió mientras movía su caballo. Tu madre siempre ha sido fuerte, Ilya. A veces las personas fuertes sobreviven en lugar de vivir de verdad, y eso son cosas muy diferentes. El niño asintió pensativo, contemplando no solo su siguiente jugada de ajedrez, sino también las palabras de Makar. Su relación se había desarrollado gradualmente, sin presiones, basada en el respeto mutuo y un afecto creciente que había faltado mucho en la relación de Ilya con Vyacheslav. De repente, Ilya dijo, «Quiero visitarlo», refiriéndose a Vyacheslav Nikolaevich en la cárcel. Makar se quedó paralizado, tomado por sorpresa por la franqueza del niño. Un destello de celos le punzó el corazón, consciente de que Ilya seguía emocionalmente ligado al hombre que les había robado tanto. Sin embargo, rápidamente reprimió ese sentimiento, al darse cuenta de que Ilya necesitaba cerrar ese capítulo para seguir adelante. «Alice se opondrá», dijo Makar con cautela. «Lo sé», asintió Ilya. «Está muy enfadada con él, pero necesito decirle algo, y preguntarle algo. Ya te lo explicaré más tarde». Cuando Makar y Alice hablaron sobre la petición de Ilya, ella se opuso con vehemencia. Su ira, reavivada por todo lo que había hecho Vyacheslav, la hizo firme. No, Ilya no iría. Era peligroso y estaba mal. Makar la abrazó suavemente por los hombros. Necesitas cerrar este capítulo, igual que nosotros estamos intentando dejar atrás el nuestro. Ella suspiró y apoyó la cabeza en su pecho. A veces creo que eres demasiado bueno para este mundo. Ilya regresó de la prisión de máxima seguridad visiblemente conmocionado. Se fue directamente a su habitación y no salió hasta la noche. Cuando Makar llamó suavemente a la puerta y le ofreció una taza de chocolate caliente, el chico finalmente habló cambiado, más mayor, con los ojos hundidos. Makar se sentó a su lado, en silencio, dándole espacio para que se desahogara. «Quería decirle que no le guardo rencor», murmuró Ilya, agarrando la taza con los dedos entumecidos. «Quería preguntarle por qué. ¿Por qué no podía simplemente quererme tal y como soy? ¿Por qué nunca estaba satisfecho?» «¿Y qué te dijo?» La amargura nubló la mirada del chico. «Me acusó de traición, me llamó desagradecido. Dijo que había pasado años cuidándome y que yo me había vuelto contra él. Me miró como si me odiara. Nunca entendió lo que había hecho mal». La voz de Ilya temblaba. «Lo siento por él». Makar rodeó con delicadeza los delgados hombros de su hijo. Ilya no se apartó, sino que se inclinó hacia él, con el cuerpo tembloroso por las lágrimas contenidas. «No creo que haya amado nunca de verdad a nadie», susurró Ilya. «Por eso no podía dar amor a los demás. ¿No es triste vivir así?» En ese momento, Makar sintió una oleada de orgullo, no solo por la sabiduría y la compasión de su hijo, sino también por su propia moderación al permitir el encuentro. Comprendió que la verdadera paternidad no consiste en guiar a un hijo de la mano durante toda su vida, sino en honrar sus sentimientos y respetar su derecho a seguir su propio camino. «¿Sabes?», dijo Ilya, calmándose un poco. «Creo que ahora puedo llamarte papá, si no te importa». Makar abrazó al chico con ternura, sin avergonzarse de sus lágrimas. La primavera siguiente llegó aún más abundante. Los manzanos del parque estallaron en flores blancas, la hierba brotó vibrante en el césped aún intacto, y la cafetería de Makar se amplió para incluir una acogedora terraza. Bajo un manzano antiguo y frondoso, 3 figuras se sentaron juntas, Makar, Alice e Ilya. Una suave brisa acariciaba el cabello de Alice, esparciendo pétalos blancos a su alrededor. No solo parecía feliz, sino radiante, iluminada por la luz única del embarazo. «Está dando patadas», sonrió Alice suavemente, tomando la mano de Makar y colocándola sobre su vientre redondeado. «¿Lo sientes?» Makar se quedó paralizado,
sintiendo los movimientos débiles y delicados bajo su palma. Su hija, una nueva vida que surgía de las cenizas del pasado, lo llenaba del mismo asombro reverencial que había sentido años atrás cuando Alice le había dado la noticia de su embarazo, ahora mezclado con una profunda gratitud por este regalo extraordinario, una segunda oportunidad. La llamaremos Hope, dijo, mirando profundamente a los ojos de su amada, en homenaje al poder perdurable de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Ilia, de 13 años, ahora más alto que su madre, sonrió y tomó las manos de ambos, como sellando un círculo importante. «Me gusta Nadia. Prometo ser el mejor hermano mayor del mundo», dijo, contemplando con satisfacción a la gente que pasaba. Los pensamientos de Makar se dirigieron a quienes lo habían apoyado en sus momentos más oscuros. Zinaida Efremovna, que siempre distinguía la sinceridad de la falsedad. Zakhar Ilich, cuya fe en la justicia nunca había flaqueado. Y Galina Stepanovna, que había conservado la memoria de 2 niños del pueblo cuya fatídica amistad había cambiado sus vidas para siempre. La vida estaba tejida por innumerables encuentros fugaces, palabras casuales y pequeños actos de bondad, hilos de los que finalmente surgía algo más grande. Al final, su historia no era solo una historia de traición, sino también de bondad humana, que nos sostiene incluso en los momentos más sombríos. Era una historia de retorno al verdadero yo, a un núcleo interior inquebrantable que ni el orfanato ni la prisión pudieron destruir. Recordó las palabras de un viejo bibliotecario del orfanato, la única persona que le había descubierto el mundo de los libros, las ideas y las infinitas posibilidades. El camino a casa suele ser largo y sinuoso, pero siempre conduce al destino más importante, uno mismo, el presente. En aquel momento, aquellas palabras le habían parecido una metáfora poética. Ahora, tras años de dolor, pérdidas y descubrimientos, comprendía su profunda verdad. El verdadero hogar no son las paredes ni el techo, ni siquiera las personas que queremos. El verdadero hogar es la capacidad de seguir siendo auténtico a pesar de todo, de mantener viva la luz en tu corazón incluso en la noche más oscura, y de creer que el camino te llevará inevitablemente a un lugar donde podrás vivir de verdad, no solo sobrevivir. El círculo se había cerrado. No había amargura, solo una serena aceptación de que todo había sucedido exactamente como debía. De lo contrario, no sería el Makar que ahora estaba sentado en el banco, sosteniendo las manos de su hijo y de la mujer que ama, listo para embarcarse en una nueva vida y sintiéndose por fin realmente en casa. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta. Tu apoyo ayuda a otros a descubrir nuestro canal. Compártela con tus amigos. A veces una historia puede cambiar la perspectiva que alguien tiene de su propia vida. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte nuevas historias sobre los momentos más difíciles y significativos de la vida. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.